Sí, ya. Ok, entonces este es el inicio de la clase número 2 de la asignatura Métodos Estadísticos, grupo 2, en este día miércoles 22 de julio del año 2020. Voy a proceder a ir chequeando los que están presentes y irles asignando su participación. Entonces comienzo con Adela María Cristales. Bienvenida. Presente. María. Sigo con Alejandra Carolina Presente. Chavarría, ¿verdad? Sí. Chavarría Enríquez. Ok. Luego con Boris Alexander Hernández. Presente. Boris, muy bien. Damos la bienvenida a Carolyn Valeria Pacheco. Presente. Sigo con Claudia María Cortés Castro. Presente. Diego Andrés Aquino, bienvenido. Presente. A continuación, se incorpora David Ricardo Zacateres. Bienvenido. Gracias. Diego, vamos a ver, aquí hay, después de Claudia María Cortés, está incorporando Daniel Armando Martínez, sería, ¿verdad? Sí, presente. Muy bien. Seguimos con David Ricardo, ya está. Diego Andrés Aquino, bienvenido, Diego. Presente. Seguimos con Francisco Javier Portillo. Presente. Sigo con Javier Eliseo Martínez. Presente. Muy bien. Javier Eliseo, bienvenido. Damos la bienvenida a Jefferson Oswaldo. Presente. Peña. Presente. Gracias. Muy bien. Continuamos con José Gabriel Choto. Presente. José Manuel Hernández, bienvenido. Presente. Hernández Amaya. Sigo con Juan Antonio Hernández. Presente. Bienvenido. Sigo con Juan Pablo Méndez. Bienvenido, Juan Pablo. Presente. Seguimos con Karen Stephanie Menéndez. Presente. Bienvenida. Gracias. Sigo con Katia Lorena Rivera. Katia Presente. Lorena, bienvenida. Aquí, Inge, presente. Perfecto, muy bien. Seguimos con Lázaro Antonio Hidalgo. Presente. Lázaro Antonio, bienvenido. Damos la bienvenida a Lilian Alexandra Navas. Presente. Muy bien. Seguimos con María José Cárcamo. Bienvenida, María José. Presente. Ok, perfecto. Seguimos con Milena Giselle Díaz. Milena Buenas Giselle. tardes. Buenas tardes, Presente. bienvenida. Luego Nicolás Teos Matal Sol. Presente. Nicole Teo, ¿verdad? Sí. Matal Sol. Ok. Sigo con Rodrigo Alejandro Presente. Campos Sanz. Presente. Finalizamos con Sandy
Joana Rodríguez. Presente. Muy bien, bienvenida, Sandy. Gracias, Inge. Ya está incorporado, me parece que le giré invitación, ¿verdad? ¿O no? ¿Todavía no? Del grupo. ¿Del qué, Inge? Ya está incorporado, me puso un mensajito, ¿verdad? Para incorporarla. Sí, ya le mandé. Vale, perfecto. Rodrigo Alejandro Campos. Ya está. Bueno, no me aparece Neri Alvarenga Meléndez, ya se incorporó. ¿No? Sigue Guillén Carlos Roberto Guillén Castro. ¿No? William Hernández López. Héctor Rivera. Carlos Romero Arias, no está. Rommel Soriano. Tampoco, ok. Entonces esos son los que tenemos en este momento. Ingeniero, Hola, yo estoy presente. Rodrigo Alejandro. ¿quién es? Rodrigo Alejandro, ya estoy presente. Perdón. Rodrigo Alejandro, ya estoy presente. Apellido. Campos As. ¿Cómo? Campos As. Campos, Rodrigo, ya lo había anotado, Rodrigo Campos, sí. Y ahorita le escribió Carlos Romero, que acaba de venir. Carlos Romero Arias, perfecto, él faltaba, gracias. Muy bien, bienvenido, ok. Muy bien. Vamos a hacer un breve paseo de algunas instrucciones que dimos en la clase pasada y que me gustaría que siempre la recordáramos. La primera es que íbamos a compartir algún material. Este mismo día ha sido subido al Classroom los materiales de la unidad 1. Falta nada más un formulario que les voy a enviar para completarlo. Luego hay un par de materiales más. Quiero enviarles el programa de la asignatura oficial, aunque el programa operativo le damos un poquito de incremento en los temas que se van a ver y el orden, pero quiero que lo tengan también. Entonces tendríamos pendiente con ustedes lo que se refiere a el programa, lo primero. Luego tenemos pendiente, le voy a enviar no el programa operativo, sino, no el programa oficial, sino que el programa operativo, que sería el que vamos a oficializar. Luego está pendiente también para entregar el día de mañana las instrucciones sobre la tarea número 1. Esta tarea número 1 es sobre los temas muestreo y estimación, ¿verdad? Con esos dos temas, que vuelvo a insistir que es un trabajo relativamente sencillo. Primero que van a hacer es identificar qué es el muestreo, ya lo sabemos, es la obtención de muestras, y clasificar ese muestreo en dos grandes áreas. Uno va a ser el muestreo aleatorio o probabilístico y el otro el muestreo no aleatorio o no probabilístico, ¿verdad? Incorpora Neri Castillo, bienvenido. Entonces, la idea de esta parte es que desarrollen un pequeño concepto de los distintos tipos de muestreo aleatorio, colocan el concepto y un ejemplo práctico de cómo se aplica. Así, los varios tipos de muestreo aleatorio. Luego pasan al muestreo no probabilístico. Dirán, el muestreo es intencional o de juicio, el muestreo por cuota, etcétera. Ustedes ahí van a colocar los distintos tipos de muestreo no probabilístico con un ejemplo. Ahí termina la parte de muestreo. Pero también en esa parte de muestreo vamos a incluir cuáles son las fórmulas para calcular muestras, ya sea de medias o de proporciones. También ahí se va a agregar y se va a dar, en la temática va a aparecer. Dejado esto, pasamos a la estimación de intervalos de confianza
estimación de intervalos de confianza puntuales y por intervalo. Van a ver que hay intervalos de confianza para la media, para la proporción, para la varianza, para diferencia de medias, para diferencia de proporciones en general. Estos temas, cada uno de esos temas tendrá una fórmula, o sea, tendrá una fórmula que se va a usar y un estadístico. Uno de esas cuatro tablas que hoy se les está entregando, globales, son las que van a usar. Entonces, se hace el planteamiento del tipo de muestreo, por ejemplo, muestreo para una media. Distribución muestral es otra cosa. Estoy hablando de estimación para una media. Y dice usted, mire, esta es la fórmula que se usa, la distribución normal, y aquí está el ejemplo. Se coloca un ejemplo para ver un intervalo de confianza para la media y ya con ciertas condiciones las copian y ya se opera. Y así para los distintos temas que vamos a ir desglosando. Entonces, esto es la parte eminentemente bibliográfica que ustedes van a identificar. ¿Dónde la van a investigar? Pues digo, colocan el tema, lo meten a el buscador en la red y ahí van a tener materiales que podrán ir recopilando o libros. Yo les voy a subir un par de libros también para que puedan ser también utilizados como material de consulta. Luego, hecho esto, van a existir 4 ejercicios, 2 de muestreo y 2 de estimación que ustedes van a desarrollar como parte segunda de este primer trabajo. Entonces, el primer trabajo eminentemente de consulta bibliográfico de conceptos, fórmulas, ejemplos, y el otro es algunas de esas partes las van a aplicar en esos ejercicios. Y esto, digo, no debería tener más allá de unas 12 páginas a lo sumo. Ok, entonces, pero, pues, este es mi estimado. Si alguien de repente dice, no, mire, aquí me llegué a 13, a 14, ustedes la trabajan, ¿verdad? Va a llevar su carátula. Ya les dije las instrucciones, nombre de la universidad, nombre de la materia, logos institucionales, el nombre de ustedes, el grupo o la sección, su carnet, grupo o sección y al final la fecha de presentación de este documento. E inmediatamente, aquí no vamos a hacer una introducción porque no es un trabajo tan específicamente como un gran proyecto, sino que es puntualmente. 2 temas van a investigar: la teoría del muestreo, tipos de muestreo y distribuciones muestrales, que también se va a incluir brevemente. Y segundo tema, teoría de la estimación puntual e intervalo. Colocan las formulitas, el ejemplo y una aplicación sencilla del modelo y con eso terminan la primera parte. La segunda parte son 2 ejercicios sobre muestreo y 2 ejercicios sobre estimación y con eso se cierra. Ok, esto como lo van a hacer. Se entenderá que ustedes van a desempeñar una parte ya a esta altura de su carrera, pueden hacerlo en Word, luego lo hacen en PDF, lo trasladan a PDF y los documentos que me suben van a ser en PDF, que es más fácil, son documentos portables, más fácil de manejar que el mismo Word. Word es la base, pero lo pueden transformar a PDF. Y estas páginas, con el trabajo completo, ustedes lo van a subir a un apartado que ahí en el Classroom vamos a aperturar y van a hacer tarea número 1. Y ahí van a ir subiendo cada uno de ustedes después de la fecha de apertura. La fecha de apertura la voy a tener a partir del 1 de agosto. El 1 de agosto, a eso de a mediodía, ya va a estar aperturada, que es sábado. Luego 2 de agosto es domingo y se cierra el lunes 3 antes de las 12 de la noche. Entonces ahí le entregan y ya cubrieron esa primera etapa. Cuando ya regresemos de vacaciones, pues lo que se va a hacer es continuar con el proceso. Se va a dejar ya en la tercera, cuarta semana, tercera semana prácticamente ya o a finales de tercera o principios de cuarta, el trabajo ex aula, que va a ser sobre la
el ensayo o contraste de hipótesis, que ya es un material que ustedes tienen. Ahí hay problemas al final de esa unidad 1, que de ahí podríamos tomar los mismos modelos, así que solo les indicaría yo, ok, miren, problema tal, de tal página, es el que van a trabajar. Bienvenido, Héctor Rivas, está viniendo. Y los otros dos compañeros que ya se incorporaron. Solo me está quedando en este momento Neri Alvarenga, pendiente, y Rommel Soriano. Si se incorporaron, me avisan. Ok. Disculpe, yo ya me incorporé, Rommel Soriano. Ok, bienvenido, Rommel. Perfecto. Gracias. Entonces solo me ha quedado pendiente William Hernández, que no se ha reportado todavía, y Neri Alvarenga. Si ya llegaron, me avisan. Bueno, ok. De eso se trata, ¿verdad? Así que ese es el trabajo que van a desarrollar. Ok. No digo más. Las clases se las voy a... Bueno, la clase anterior de este grupo, lastimosamente, por omisión, no grabé. Esta sí va a estar grabada y se va a subir. Entonces, en vez de la clase 1 de ustedes como grupo, para que no se queden ahí en el aire, les voy a colocar la grabación de la clase 1 del otro grupo. Se entenderá que ahí pasé asistencia y todo a los del otro grupo, pero el desarrollo de contenidos es bastante similar a lo que vimos. No una clase exactamente 100% igual una que la otra, no siempre es posible, por muchas razones. Pero el fondo de los contenidos, sí. Bueno, entonces paso a la presentación. No sé si hay alguna duda en este momento de alguien, alguna consulta, alguna pregunta, la podemos hacer en este momento. Ingeniero, disculpe, yo entré minutos después, no sé si ya estoy anotado. ¿Tu nombre, por favor? Héctor Rivera. Don Héctor Rivera, sí, ya lo anoté, vi cuando ingresó Héctor, no hay problema. No, solo a los dos que dije, aquí está Milena Díaz, no sé quién es ella. Bueno, le vamos a dar a admitir a la compañera. Milena Díaz, bienvenida. Me da sus detalles, me dice, ¿no está inscrita? Sí, ya me había pasado lista, pero estaba desde el teléfono y mejor me pasé a la compu. No se preocupe, Milena. Vale, está bien, no hay problema. Yo ahí veo que entra y veo que entra como no necesitó que yo la admitiera. ¿Por qué? Pregunto. Si usted está inscrita, puede entrar directamente, salir y entrar, no hay problema. ¿Vamos? Entró con otro. Sí, pero creo que... Sí, porque entré con el otro correo, creo, no me había dado cuenta. Correcto, entonces, eso es lo que pasa cuando entran con otro correo, claro, hay que darle permiso de ingreso. Con el correo institucional no hay ningún problema, ¿ok? Pero eso ya pues, lo van a ir ustedes conociendo. Bueno, vamos entonces a la parte. Otra pregunta. Disculpe, yo hace poco entré. ¿Cuál es su gracia? William Roberto Hernández. ¿Cómo? William Roberto Hernández. Hernández William, creo que ya lo había chequeado, William, sí. No. Muchas gracias. Sí, William Roberto Hernández López, ¿verdad? Ok. No estuvo en la clase pasada, pero ya se incorpora. Bienvenida, entonces. Bueno, muy bien. Sí, ingeniero, lo que pasa entendí mal porque recibí un mensaje de que era a las 6 y yo a las 6 tenía otra clase, a las 6 de la tarde. ¿Y a qué hora fue la clase? ¿A las 6? Vamos a ver, ustedes, sí, ¿verdad? No, ustedes la clase es a las 2 de la tarde. Lunes. Correcto. Bueno, ok, de acuerdo. Bueno, muy bien. Ya eso se incorpora de todos modos. No tengo grabada la clase del grupo 1, pero voy a subir la grabación de la clase, no del grupo 2, sino que voy a subir la del grupo 1 para que lo puedan ver en un momento dado. De todos modos, lo que vamos a ver hoy es parte de ese concepto que vimos de presentación en PowerPoint. Bueno, el material que hoy vamos a trabajar es este, que se refiere al PDF de la unidad 1 de la asignatura, y también vamos a compartir, aparte de ese material en PDF, vamos a compartir
La temática pues es el contraste de hipótesis, ¿verdad? Y vamos a compartir también esta introducción teórica que nos interesa. Y las tablas. Me voy a detener brevemente en las tablas estadísticas, que son 8 páginas, las que ahí tenemos. Digo, me detengo porque en alguna forma esperaría que ya tengan alguna noción de esto. Si no, no se preocupen, que lo van a poder hacer sin necesidad de si alguien no lo recuerda, ¿verdad? Bueno, estas tablas tienen para la distribución normal o curva normal, campana de Gauss, 2 tablas, la 1A y la 1B. La tabla 2 es la distribución T de Student. La tabla 3 es la distribución chi cuadrada se dice México. Y en la tabla 4 la distribución F de Fisher o F de Snedeker, se llama también así. Brevemente veamos estas tablas. La primera de ellas, la que ustedes ya conocen, que es la distribución de variable continua más utilizada o más importante, si quisiéramos darle el grado de importancia, ¿verdad? Se llama curva normal o campana de Gauss. Esta curva normal trabaja con valores tipificados Z. Z son las unidades tipificadas. De tal manera que una medida cuantitativa X, que así se va a llamar, llámese peso, tiempo, presión, volumen, distancia, etcétera, va a ser X. Y se necesita tipificar. Para tipificar unidades, vamos a recordar que Z como tal va a ser X menos la media sobre la desviación típica. O sea, si quiero que un valor de X se convierta en unidad Z, debo de conocer la media de la población y la desviación típica. De otro modo, no lo puedo hacer. Por ejemplo, si las estaturas de un grupo de personas se distribuyen normalmente, le dicen la media es de 1,70 en metros, ese es mu, y la desviación típica de 0,40, pues esos dos datos, mu y sigma, son los que se van a usar para tipificar unidades. ¿Y cómo se tipifican unidades? Pues se habla de que Z como tal es igual a un cociente de restar a la medida X, le restamos mu y lo dividimos entre el desvío típico. Si yo le estoy diciendo, mire, 1,70 es el promedio, ese 1,70 es el centro de la distribución. A ese 1,70 le correspondería Z igual 0. Y todas las estaturas por arriba de 1,70, 1,71, 1,72 en adelante, pues son estaturas que estarían a la derecha de 0. ¿Por qué? Porque cuando yo estandarice, por ejemplo, un valor de 1,80, si yo a 1,80 le quito 1,70 y lo divido entre el desvío típico, eso me va a dar mi valor Z. Y ese valor Z que ahí tengamos es un valor positivo. Pero como van a observar, esta curva normal, ustedes recordarán que es una distribución que tiene una probabilidad de 100% como porcentaje o 1 como área bajo la curva. El área total bajo la curva es 1, el 100%. En tal sentido, del centro hacia la derecha o hacia la izquierda es 0.5 de probabilidad, 0.5 o 50% y 50%. Pues bien, estos valores de Z comienzan en 0, 0.1, 0.2, etcétera, y ahí van subiendo. Supongamos que yo quiera hallar con esta tabla un área entre 0 y Z, siendo Z ya es tipificada un valor de 1.4. Coloquémosle 1.3, 1.4, 1.3 le vamos a colocar acá. Yo quiero el área entre 0 y 1.3. 1.3, pues buscamos 1.3 con 2 cifras decimales es 1.30. 1.30. Pues buscaríamos acá en la columna Z 1.3 con 0. Y eso les da 0.4032, una probabilidad del 40.32%. Si nosotros seguimos hacia la derecha, supongamos que fuera, busco 2.1 y buscaría la columna 5. Esta es la columna 0, la primera.
Entonces 2.15 sería 2.10, 2.11, 2.12, 13, 14, 15. O sea, la columna 5 es esta, ¿no? Aquí está el 5. Entonces 2.15, 2.1, columna 5, en la intersección, ¿cuánto mediríamos? 0.4842. Entonces hay una probabilidad de Z entre 0 y ese 2.15 de 0.4842. A medida que este valor Z va aumentando, también va a ir aumentando esa probabilidad. Y aquí tiene, por ejemplo, en 2.99, 0.4986, en 3.32, 0.4996, se va aproximando al 0.50, que es el área total a la derecha. Cuando se consigue el 0.50, se consigue en 3.9, vean, 3.90 y cualquier otro dato adelante de 3.90 tiene el área total. Quiere decir que este Z de acá, el dato más extremo que usted podría tener ya con un 50%, pues es 3.90 y cualquier otro número arriba de 3.90. Yo quiero el valor 4.12. Bueno, 3.90 estaría por acá, 4.12 a la derecha. ¿Qué área tendría? La misma área del 50%, ¿verdad? Bueno, como es una curva simétrica, a la derecha tengo valores positivos y a la izquierda los valores negativos de Z. ¿Cuándo van a surgir? Pues sencillo, cuando las medidas sean menores que el promedio. Si el promedio yo dije de 170 centímetros y aparece una estatura de 160 estaría antes de 170. Entonces, 160 menos 170 entre el desvío típico me daría un valor negativo. Supóngase que me dio menos 1.2. Entonces yo quedaría, ¿cuál es el área de 0 a menos 1.2? Valores negativos de Z no tengo acá. Pero como es simétrico, entre menos 1.2 y 0 es lo mismo que de 0 a 1.2. Entonces buscaría 1.2 columna 0. Y ahí tendría la respuesta de 0.3849. Pues esa es la primera tabla entre 0 y Z. Hay otras tablas también de curva normal que no manejan entre 0 y Z, sino que manejan valores a la derecha de Z. Esta es la formulita para tipificar. Z igual medida X menos mu sobre sigma. Supóngase que ya tipificamos y que aparece Z igual 0.54. Entonces sería la probabilidad de que Z sea mayor que 0.54. Supóngase que este X me dio tipificado 0.54. Entonces buscaría 0.5 y nos vamos a buscar la columna cuarta acá. Esto le daría 0.2946, que sería el área a la derecha de 0.54. Pero ¿qué pasaría si yo no quiero esa área a la derecha, sino que la que quiero es de 0 a Z? Pues simplemente digo, como todo el área a la derecha es 50%, y ya conozco el valor a la derecha de 0.54, que es 0.2946, al 50% le quito 0.2946. ¿Por qué? Porque todo el área derecha es 50%. Yo tengo esta zona sombreada, la resta entre 0.50 y esa zona sombreada me daría esta área que estoy señalando. Aquí es valores mayores que. Esta es la tabla con valores mayores que o con las derechas. ¿Qué pasa si quisiera área total a la izquierda? Pues si yo tengo, por ejemplo, para 0.54 tuviera esta área sombreada de 0.2946, el resto, que es esta zona en blanco, sería lo que le falta a 0.2946 para llegar a 1. O sea, 1 menos 0.2946 sería la respuesta, ¿verdad? Ok. Esa es la curva normal. Y vean que la T-de-Student es bastante parecida a la curva normal. De hecho, el límite de toda distribución T-de-Student, estas, es justamente la curva normal. La T-de-Student tiene como límite a la curva normal. ¿Cuándo vamos a usar T-de-Student? La T-de-Student usualmente se va a usar cuando no nos dicen nada sobre la población, sino que nos dicen, mire, se tomó una muestra menor de 30 datos. Si la muestra es de 15 datos, de 14 datos, conviene más resolver los problemas de medias, por ejemplo, con curva normal, ¿no? Convendría con distribución T-de-Student. A medida que el tamaño n va aumentando, los valores de la T-de-Student tienden a ser casi igualitos a los valores de la curva normal. Y aparecen dos parámetros, dos valores acá,
de la distribución t-studio. Aparece el alfa, que es el error tipo 1, que es esta zona de acá derecha, y aparece nu, esta como especie de V chiquita, ¿verdad? Nu, letra griega nu. Estos son los grados de libertad. Y los grados de libertad nu se obtienen como n-1. Quiere decir que si yo tengo una muestra, fíjense, de 20 personas, 20 menos 1 me da 19. Ese es el dato que usaría para nu o para los grados de libertad. O si yo estoy trabajando con 11 datos, si n vale 11, 11 menos 1 me da 10, los grados de libertad serían 10. ¿Y qué son los grados de libertad? Pues no es más que un criterio en donde, teniendo nosotros una determinada cantidad de grados de libertad, va a ser siempre el tamaño de la muestra menos 1. Ese es el grado de libertad. Pues bien, estos valores de cola derecha van desde un 25%, que puede ser esta cola derecha, un 20, un 15, un 10, un 5, 2,5, 1, medio y 0.0005 como probabilidad. Supóngase que yo quiero encontrar el valor t, porque lo que nos genera estos números son valores t, a diferencia de la curva normal, que lo que nos generaba era probabilidades. Acá lo que nos genera son valores t. La probabilidad de que t sea mayor que 1,812. Mayor que 1,812. ¿Qué es? Pues sería 0.05. Con 10 grados de libertad. Por ejemplo, 10 grados de libertad. 0.05. Probabilidad de que t sea mayor que 1,812. ¿Cómo interpretar esto? Se va a interpretar así. Si yo, al revés, aquí he encontrado cuál es la probabilidad, pero normalmente lo que nos van a dar es el valor de alfa. Le van a decir alfa del 5%, entonces se posicionan acá. Y grados de libertad, n-1, supóngase que son 10. Entonces, un t crítico con alfa del 5% y 10 grados de libertad, ese es el 1,812. Si fuera un alfa del 1% es este, y 14 grados de libertad, fila que está acá, con 1% de nivel alfa, la respuesta de t, los números estos que aparecen acá, son números t. Entonces, 14 grados de libertad con 1% de valor alfa, nos genera un t crítico, así se llamaría, de 2.624. Bueno, esa es la t de estudio. Quiere decir que en la t de estudio van a necesitar conocer lo que en el ensayo de hipótesis va a llamar nivel alfa o nivel de significación o error tipo 1, que ya lo vamos a recordar, y grados de libertad. Luego viene, estas dos primeras se usan cuando trabajamos con medias usualmente, y la curva normal, además de la media, nos va a servir cuando trabajamos con proporciones. La t-studio sí, usualmente solo con medias, una sola media o diferencias de media, y son dos grupos. Luego viene la otra distribución, la chi cuadrada. Distribución x cuadrado, chi cuadrado. Esta que necesita, aquí va a necesitar igual el valor alfa, que es el lado o la cola derecha, y los grados de libertad, que es el valor nu. Y se hace igual. Supóngase que yo quisiera, si yo quisiera con un alfa del 10%, que está, 0.10, y con 10 grados de libertad, que tenemos 10 grados de libertad y 10% de valor alfa, el dato le da 15,99. ¿Qué sería esto? Pues sería, por ejemplo, 10 grados de libertad y 10% de alfa le da 15,99. ¿Qué significaría? Que este chi cuadrado, que aquí aparece como 15,99, es este. Si yo hallo la probabilidad de que el chi cuadrado supere ese dato 15,99, la respuesta que me daría es el valor alfa, que es un 10% del área. ¿Cuándo se va a usar la distribución chi cuadrado? Fundamentalmente cuando estemos con cálculo de varianzas, para trabajar con varianzas, o cuando estemos
con procesos de ensayo de hipótesis en tablas de contingencia para variables cualitativas que estemos identificando la independencia de variedad de varianza. Bueno, seguimos. La última es la tabla F de Fisher. Esta tabla, llamada distribución, en algunos textos se llama F de Fisher-Snedeker, así, Snedeker, y acá usted va a trabajar con dos niveles. Puede trabajar con el 5% de área derecha o con el 1%, que son los dos niveles alfa más usados. Y aparece acá grados de libertad, van a ver en dos conceptos. Primero, va a aparecer N1, que son los grados de libertad para el numerador, y N2, los grados de libertad para el denominador. Supongamos que yo trabaje con un 5% y digo, mire, mi grado de libertad del numerador es 8, estaría en esta columna, y mi grado de libertad para el denominador es 5, estaría con esta fila. Pero vean que en 5 tengo dos bloques. Un bloque primero que es letra normal y un bloque segundo que está en negrita. El bloque primero o el normal es el 5%. Si está en negrita es porque corresponde a en negrita para el 1%. Entonces yo estoy trabajando con el 5% de nivel alfa y grados de libertad 8 en el numerador y 5 en el denominador. Yo me tendría que ubicar acá 8, 5, y me daría que el valor F crítico o F estadísticamente crítico da un número equivalente a 482. Esa sería la respuesta. Y ahí tiene más datos. Va aumentando el valor N1, ¿verdad? N1, que es la columna izquierda, hasta 100, 80. Vean que acaba de 1 en 1, ¿verdad? Los primeros, ¿verdad? Cuando llega a 20, ya sigue 21, 22, 25, 26, 30. Ya de 30 en adelante comienza de 2 en 2. Al llegar a 50 va de 5 en 5. ¿Eh? Al llegar a 70 va de 10 en 10. Al llegar a 100 va de 20, saltó a 25. Y al llegar a 200 se pasa inmediatamente a 400 y a 1000. El problema que vamos a ver es qué pasa si en un momento dado usted está con grados de libertad del numerador de 10, por ejemplo, y aparece grados de libertad del denominador de 48, que no está, o 49, se interpolaría, o al revés, 74. Usted diría 74 es un número entre 70 y 80, y ahí habría, por interpolación, obtención de ese dato aproximado. Pues esa es la tabla, las tablas que vamos a usar. Ok. Luego, nos vamos a el material de apoyo de contraste de hipótesis, ¿verdad? Y vamos a ir dándole una explicación, una discusión a estas primeras páginas, ¿verdad? Ok. Lo primero que yo quiero que recuerden es la palabra contraste, contrastar. Cuando hablamos de contrastar es poner frente a frente dos situaciones. Frente a frente dos situaciones es el contraste, que también recibe el nombre de ensayos, que también recibe el nombre de pruebas, o que en algunos casos se llama dosimancia. O sea, los contrastes de hipótesis, que así lo estamos trabajando nosotros, se llaman también pruebas de hipótesis. Se llaman también aparte de contrastes y pruebas, se llaman ensayos, ensayos de hipótesis, o simplemente se dice dosimacia de hipótesis. La dosimacia es la validación o no de una hipótesis. Bueno, entonces, una hipótesis estadística, ¿qué va a hacer? Aquí tenemos el concepto, ¿verdad?
Las hipótesis, ¿qué serán? Serán afirmaciones, suposiciones o conjeturas, que lo habíamos dicho así el lunes. Una hipótesis es una suposición, una conjetura, una afirmación acerca de alguna característica de la población. Y esas características de la población van a ser los parámetros de la distribución. ¿Qué parámetros puede tener una distribución? Bueno, podría tener una media, una desviación típica, una proporción en términos generales para una. Pero también usted podría contrastar parámetros de dos o de más, dos medias, dos proporciones, dos varianzas o dos desviaciones típicas. Entonces, eso es lo que se va a hacer, comprobar una característica poblacional que se asume como cierta si es aceptada o rechazada. Esa es la validación o el contraste de hipótesis. Entonces, primero quiero que identifiquemos los tipos de hipótesis. Estos decíamos que hacían referencia a parámetros y pueden ser datos. Por ejemplo, vamos a considerar el rendimiento en un proceso químico, cualquiera, X. O sea, yo tengo un proceso químico, puede ser un proceso de oxidación, un proceso de conversión de una determinada sustancia a través de reacciones químicas en otra. En general, es un proceso. De ese proceso yo puedo medir los resultados de 1, de 2, de 3, de 20, de 30, de 100 mediciones. Y cuando ya tenga esas 100 mediciones, vengo y promedio esas medidas. Divido la sumatoria de los datos entre 100 o entre n y me da el promedio. Pues bien, ese promedio que yo voy a obtener, que es la parte real, o sea, lo experimentalmente hablando, es lo real, usted lo va a tomar como referencia para contrastarlo con lo que el problema ha dicho. Le dicen que tenemos resultados de ensayos o de procesos químicos con una distribución n. Cuando diga distribución n mayúscula se lee distribución normal. Esto que está entre paréntesis son los parámetros, media y desviación típica. Entonces tenemos una distribución normal, vamos a decir, con parámetros mu, sigma. Estos parámetros mu y sigma pueden ser o no conocidos, pero podría ser que mu no la conozca exactamente usted, más que como referencia. Entonces usted podría plantear la siguiente hipótesis. Históricamente, dice usted, el promedio de esos procesos químicos ha sido 90 unidades. Llámese 90 centímetros, 90 moles por litro, 90 mililitros, etc. No, igual 90 es un valor que cuando tenga la igualdad, esa se llama hipótesis nula. Cuando no tenga la igualdad, ya sea que tenga el símbolo no 90, distinto de 90, o individualmente mayor que 90 o menor que 90, que generan estas tres posibilidades, estas forman las hipótesis alternativas. Entonces, la que tenga la igualdad es la hipótesis nula y la que no la tenga es la hipótesis alternativa. Pues la primera, la que tiene la igualdad, se le ha asignado un único valor del parámetro. Esa es una hipótesis simple, la que tenga la igualdad. Si no es simple, será como las tres últimas, compuestas. La primera es simple y el resto son compuestas. Bueno, cuando una hipótesis tenga el símbolo de desigualdad, el ensayo de esta hipótesis alternativo es un ensayo bilateral. Cuando sea mayor que 90 o menor que 90, o sea, mayor que un número o menor que el mismo número, van a ser unilaterales. Y si es mayor que un dato, se va a llamar unilateral derecha. Acá, menor que, como del 90 hacia la izquierda me interesa, serían las unilaterales izquierdos. Entonces, hipótesis simple, la hipótesis nula. Hipótesis completa,
compuestas las que no son de igualdad. Esas se llaman hipótesis compuestas o alternativas. ¿Cómo podemos comparar entonces parámetros de varias poblaciones? Aquí estábamos hablando de una sola. Pues el detalle es el mismo. Supongamos que usted está interesado en las personas que tienen cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, cuando es detectado, lo primero que hacen es averiguar si la persona está padeciendo este cáncer, las condiciones higiénicas o de tabaquismo existen. Porque usualmente el que fuma está más predispuesto a adquirir cáncer en sus pulmones. No es que todos los que fuman llegan a tener cáncer, no, pero la mayoría, y quizás no estaría bien la mayoría, un porcentaje alto sí lo tiene. Así. Bueno, quiere decir que cuando una persona tiene cáncer, este cáncer puede ser por causa de fumar excesivamente o no, porque también puede en un momento dado la persona no ser fumadora, pero convivir cerca a personas no fumadoras la han convertido en fumador involuntario y también es propenso a cáncer. Es como que estuviera fumando. Pero también hay otras personas que pueden llegar por alguna bacteria, patógeno, etcétera, a llegar a tener cáncer en sus pulmones y nunca fumaron, no fueron fumadores involuntarios. Entonces, quiere decir que ahí hay un mismo resultado, que es el cáncer de pulmón, pero que las poblaciones orígenes son de dos tipos, unos que han sido fumadores y otros que no. Entonces, tenemos ya no una sola población, sino que dos. Y esas dos poblaciones son sometidas a ensayos o pruebas. ¿De qué manera? Bueno, se investigan las personas, se hacen análisis, etcétera, y se ve si la incidencia o el porcentaje de personas con cáncer depende del fumar. Entonces, si yo quiero contrastar si el fumar produce cáncer, esto equivale a comparar, contrastar el porcentaje de fumadores con cáncer. A veces se le va a llamar proporción número 1, o sea, la proporción de fumadores con cáncer es P/1 y la proporción de personas que tienen cáncer pero que no son fumadores, eso se le va a llamar P/2. Entonces, equivale a contrastar si este P/1 es significativamente menor que P/2. Ok. ¿Cuándo o cómo plantearíamos nuestra hipótesis nula? Nuestra hipótesis nula es que el fumar no produce cáncer. O sea, que usted fume no produce cáncer. O sea, diría hipótesis nula, el fumar no le produce cáncer. Esa es la hipótesis de prueba. En un momento dado, las condiciones demuestran que hay diferencia entre la proporción de fumadores con cáncer y personas con cáncer que no han sido fumadoras, pero es más pequeño el valor de proporción 1, que son los que tienen cáncer y que fumaban, contra P/2. Claro, habría evidencias si esto es significativo de que el fumar no produce cáncer, pero realmente lo más lógico que va a suceder acá es que la proporción de personas P/1 que fuman y tienen cáncer supera considerablemente, significativamente a las personas con proporción P/2 que son los no fumadores con cáncer. O sea, en un momento dado, la hipótesis nula que usted hubiera planteado, que es el fumar no produce cáncer, la tendría que rechazar. Y al rechazar que las personas que fuman no están expuestas a padecer cáncer, ¿qué estaría diciendo? Que la proporción de personas con cáncer son más los no fumadores, lo cual es contradictorio, por supuesto. Pero para que vean esto,
como un ejemplo. O sea, ahí que diríamos que la proporción peso 1 y peso 2 son iguales. Esta sería nuestra igualdad. En vez de una sola proporción, aquí colocaría peso 1 y aquí peso 2. Y las hipótesis alternativas serían peso 1 distinta de peso 2. Si mi ensayo es bilateral, peso 1 mayor que peso 2 o peso 1 menor que peso 2. Esto de los ensayos bilaterales, ¿qué significa? Que no sea 90. No ser 90 es que puede ser por encima o por debajo de 90. Bien, entonces, esa es la parte introductoria. Entonces, vean ustedes. Normalmente nuestra hipótesis nula va a ser una hipótesis de igualdad y nuestras hipótesis alternativas nos van a generar contrastes bilaterales, que es cuando tengan distintos, o unilateral derecho o izquierdo. El derecho cuando sea mayores que y el izquierdo cuando sea menores que. Me voy a detener acá antes de continuar a que escuchen lo siguiente, es decir, que pongan mente y que se puedan meter, aunque sea con la mente, a que ustedes están en una planta de alimentos o que están en una planta de procesamiento agroindustrial y que ustedes son los encargados de esa planta, son los jefes de producción. Cada uno de ustedes, jefes de producción de esa planta. Bueno, en un momento dado, vienen y les piden desde la gerencia que comprueben. Comprobar significa tomar datos, verificar y establecer conclusiones. Eso es comprobar. Si les proveen a ustedes un manual de capacitación que va a durar 3, 4, 5, 8 días y que van a tener que someter al grupo bajo su cargo a esta capacitación con el objetivo de mejorar prácticas productivas, las cuales van a permitir en 15 días, después de pasado el proceso, a instalar ese nuevo procedimiento que nos va a permitir aumentar nuestra productividad. Y lo vamos a hacer así. Supongamos que en promedio a las semanas usted fabrica 90 piezas o en promedio cada día usted fabrica 90 piezas de lo que sea, de alimentos, de procesadores o de recursos, de insumos agrícolas, etcétera, no importa, 90 unidades. Sometió a su gente a un entrenamiento en donde los procesos iban a ser más fluidos, etcétera, menos cuellos de botella, y estuvieron 2 semanas bajo este entrenamiento. Finalizada la segunda semana, a la tercera semana comienzan los cálculos y comienza usted a monitorear la cantidad de piezas, la cantidad de artículos que se generan. Si yo estoy interesado en incrementar la productividad, les pregunto, estoy produciendo 90. ¿Qué es lo ideal? Me va a contestar cualquiera de ustedes. ¿Qué es lo ideal? Que mi planta productiva, o sea, el grupo de personas, produzca más de 90 o menos de 90 piezas en esa tercera semana cuando ya estamos en proceso de obtención de resultados. Más de 90. Más de 90. Estamos en sintonía, más de 90. Quiere decir que ese resultado, que sería el deseable, el que yo deseo, el deseable, sería que mis resultados en promedio sean más de 90. Más de 90. Es un proceso de optimización llamado maximizar la productividad, ¿verdad? Ok.
Usted no esperaría tener menos de 90 porque si no, no sirvió de nada la capacitación y va como el cangrejo para atrás, ¿verdad? Y no es ese el objetivo. Entonces, de estas tres hipótesis alternativas, usted estaría buscando que su promedio sea mayor que 90. Al ser ese el ideal, quiere decir que usted estaría acá haciendo un contraste de una media que le va a generar un ensayo unilateral de tipo derecho o izquierdo. Pregunto. Derecho. Porque va a la derecha los mayores que 90. Pues ese sería el contraste. Si en vez de productividad le dicen, mire, yo quiero que esta capacitación genere efectivamente reducción de costos o efectivamente reducción de piezas defectuosas. De repente a la semana aparecían 90 piezas defectuosas. ¿Qué es lo ideal? Que usted tenga, después de ese proceso, más o menos piezas defectuosas de 90. Que hubieran menos piezas defectuosas. Menos 90. Tendría que ser menor que 90. Y ese ser menor que 90 sería otro ensayo unilateral, pero hoy unilateral izquierdo. ¿Vamos? Eso diferencia un unilateral derecho, que cuando voy a optimizar necesito más ingresos, más productividad, etcétera, o un ensayo unilateral izquierdo que sería menor cantidad de defectuosos, menor cantidad de costos, menor cantidad de desperdicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ok. Pero entonces pensemos ahora cuando en un proceso productivo yo podría tener que validar un ensayo de tipo bilateral, que sería cuando la media es distinto de 90, es que lo deseable es que esté por encima de 90 o por debajo, pero dentro de cierto rango. Esa es la clave. Por arriba de 90 o por debajo de 90, pero en cierto rango. Van ustedes a los supermercados a comprar, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Todos. Aunque hoy poco, pero bueno. Sí, ¿verdad? Cuando pasan ustedes por un área del supermercado y hay un área de bebidas gaseosas o envases que tienen aceites, que tienen onzas fluidas, etcétera, les pregunto, vamos a ver si han sido acuciosos con la mirada. Los envases de gaseosa, de soda, cualquier marca, y que me dicen 1 litro, para ponerla fácil, o 1,5 litros, y aparecen ahí de color negro, de color amarillo, rojo, lo que usted quiera, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para escoger cuál de esas 20 botellas que están ahí es la que se lleva? Bueno, alguien podría ir cualquiera, pero hay alguien que podría pensar otra cosa. Cuando uno escoge, ¿qué es lo que a veces y muchas veces uno hace antes de escoger el artículo? Vamos a ver los caballeros o las señoritas. Revisar, no sé, la fecha de caducidad o si está golpeado el envase o cosas así. Correcto, o sea, usted está viendo condiciones de calidad, ¿verdad? Fecha de caducidad. Sí. Que no haya golpes externos en el envase, porque si usted compra un golpe externo, probablemente esté algo dañado el producto. Pero hay otra cosa también que probablemente no la han detectado. Les digo yo. ¿Han visto ustedes que todas las botellas de aceite, de líquidos, todas tienen el mismo nivel, el mismo nivel? Pregunto. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, les invito a En que... teoría, tendría que... Algunas no tienen el mismo. Ajá. ¿No han visto que algunas botellas tienen un poquito más y otras un poquito menos, no?
¿No lo han visto? Sí. Sí, ¿verdad? En los productos que son visibles, sí. ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿Sí, verdad? Sí. 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 ¿Sí? ¿Más de alguna vez? Bueno. Y si yo les digo, mire, estas dos botellas están acá, pero la de mi mano derecha, que para ustedes será izquierda, tiene, hasta aquí llega el nivel de este y este tiene el nivel acá por encima. ¿Cuál elegiría? ¿La del lado izquierdo para ustedes o del lado derecho para ustedes? ¿O más fácil, la que tiene menos o la que tiene más? La que tiene más. Sí, ¿verdad? La que tiene más, claro, Sí, claro, tiene claro, más. esa elegiría, esa elige cualquier persona, así, no es porque sea, ¿qué? Ay, no, es porque así es, aquí este me da un poquito más, agarro un poco más, ¿verdad? Ok, por el mismo precio. Bueno, ¿a qué creen que se debe o se deba esa pequeña diferencia si vienen de una planta? En la planta hay envasadoras, etcétera, etcétera. ¿Qué habrá pasado ahí? Supongo que porque las máquinas que envasan tienen cierto margen de error, o sea, no se pasan ni tanto, pero tampoco, o sea, no sé si me doy a entender, tienen Correcto, como... ¿no? Esto es, justamente, fíjense. Hay un rango permitido. Sí, es lo que se llama son los niveles de tolerancia por encima o por debajo, en un intervalo, justamente. Esto es lo que ustedes van a investigar un poquitín, el intervalo de confianza de las medias. En productividad y en control de calidad hay un nivel que se llama un desvío típico, que es lo que se conoce como 1 sigma. Sigma es la desviación típica. Entonces, ¿qué significa ese 1 sigma? Significa que de la media, supongamos que la media sea 90 y su desvío típico es, exagerando, 2 sigma, usted va a aceptar que esa máquina está virtiendo líquido, aceite, lo que sea, oscile entre 90 más o menos 2, que es el sigma, la desviación típica. 90 más menos 2. Hablar de un 90 más menos 2 sería 90, 2 puntos a la izquierda y 90, 2 puntos a la derecha. Entonces, quiere decir que, como efecto de control de calidad, si la pieza o si la botella está entre 90 menos 2, que sería 88, hasta 90 más 2, que sería 92, es decir, entre 88 y 92. Es una producción aceptable con nivel de aceptabilidad 1 sigma. Bueno, ¿qué pasaría si, como hay una inspección de calidad, ¿verdad? Aunque rápido a veces, pero hay. ¿Qué pasaría si una de esas benditas botellas o recipientes, de repente, sabiendo que va de 88 a 92, aparece con 86 porque se derramó una cantidad por lo que sea? Ese producto no sale a la venta. Ese producto así no sale a la venta porque es un producto defectuoso. Tiene menos de límite inferior, tiene 86 y lo mínimo 88. Lo mismo si sale con, por lo que sea, lo máximo era 92, sale con 93 o 94 puntos. También producto defectuoso. Pues bien, en estos casos que son referentes a medidas que tienen un promedio y más o menos una desviación, son las medidas o las variables o las magnitudes que se procesan con cierto rango de holgura. Fíjense en los envases de café embolsado. Una libra de café de cualquier marca artesanal o para exportación. Bueno, primero, una libra masa, ¿cuántos gramos son? Rapidito, alguien que me lo diga. Una libra masa, ¿cuántos gramos son? Rápido.
454. Aproximado, sí. Exactamente 453.6 gramos, exactamente. Una libra son 453.6 gramos. 454 aproximado. Cuando se envasa estas libras de café, si lo hace sobre todo manualmente, usted pesa, etcétera, ¿no? Y dice, bueno, ya está para envasarse, y salió y le dice, mire, vamos a vender nuestro producto con un rango de holgura de 2 gramos o de 1 gramo. Quiere decir que una libra de café que vaya, si estábamos trabajando con 2 gramos de holgura, sabiendo que es 454, es más menos 2, sería de 452 a 456. Y no pasa nada, se va, ¿verdad? Si tiene menos de 452 o más de 456, se detiene y se le quita para que quede al nivel. Una libra también son 16 onzas, ¿verdad? 16 onzas. Puede ser que sea 1 onza el rango. Entonces, usted envasaría con calidad un sigma, sería entre 15 y 17. ¿Qué sería lo admisible? Fíjense, hay en la industria metálica, en la industria automotriz, etcétera, fabricación de piezas que son arandelas, que son pernos, etcétera, que cuando usted los compra y el fabricante le dice, mire, esta arandela tiene 2 milímetros, más o menos 0.01. Quiere decir que va a poder ingresar a un recipiente que tenga esa holgura entre 2 más o menos 0.01. O sea, 2 más 0.01 y 2 menos 0.01. Si ya tiene fuera de ese lado, ya no le sirve. Tiene que comprar otra tolerancia. Entonces, los ensayos bilaterales, ¿cuándo se van a hacer? Cuando el objeto de estudio sea justamente una variable que admite tolerancia por encima o por debajo, porque al final usted no sabe qué promedio va a tener. Vengo yo y fabrico, etcétera, y me dio, que yo asumía que era 90, pero me dio 91.2 ese grupo. Vengo con otro y me dio no 90, y no que le dio 88.9. Claro, puede estar por abajo o por arriba el promedio. Y habría que ver si cae dentro del rango de calidad que está planteado o de holgura. Ok. Entonces, con este ejemplo, ya nos retraemos del futuro y nos volvemos a la realidad. Quería explicarles el concepto de cuándo era ensayo bilateral derecho mayor que unilateral derecho mayor que unilateral izquierdo menor que, o bilateral. Bilateral cuando las medidas tengan la posibilidad de por encima o por debajo. Unilateral derecho cuando lo deseable es que sea mayor que lo que se tiene, y unilateral izquierdo cuando lo deseable sea por debajo de lo que se tiene. ¿Ok? ¿Qué es contrastar una hipótesis? Es comparar lo que dice la hipótesis con la información que nos proporciona la muestra. O sea, siempre que nosotros vamos a hacer un ensayo de hipótesis, debemos tener resultados muestrales. Y ese resultado de la muestra, como parámetro, ya le pueden dar los datos simples si usted saca el promedio. O ya le dan el promedio y le dicen, mira, se obtuvo tanto de promedio. Si hay coincidencia dentro de un margen de error admisible entre la hipótesis nula, que es la planteada, se simboliza por H sub 0 o H sub O. Normalmente es H sub 0, la hipótesis nula H sub 0 o H original. Y la información muestral entonces la mantendremos como cierta. Es decir, usted cuando está ensayando, independientemente si es unilateral izquierdo, unilateral derecho o bilateral, usted va a obtener no necesariamente exactamente igual al 90 que estábamos por allá. ¿Qué tal si, por ejemplo, obtuvo 92? ¿Será esa diferencia de 2 puntos de 92 tan trascendente como para rechazar o no? Puede ser que no sea
una situación de rechazo y que se admita y se acepte la hipótesis nula. Pero si en un momento dado esos dos puntos de diferencia son significativos, usted va a rechazar la hipótesis nula y va a aceptar la hipótesis alternativa. Entonces, toda hipótesis nula deberá tener una hipótesis alternativa. ¿Cuándo vamos a rechazar la hipótesis nula? Cuando las diferencias que van a existir sean significativas. Cuando esa diferencia sea tal que el valor de prueba se haya metido a lo que vamos a conocer como zona crítica, que es la zona de rechazo. Si ustedes recuerdan, decíamos en la presentación de PowerPoint que había las colas o los extremos, eran las zonas críticas en bilaterales, o el extremo derecho o el extremo izquierdo en unilaterales. Pues cuando nuestro valor observado del estadístico se meta a esa zona, va a estar entrando a una zona de rechazo de hipótesis nula. Y se rechaza justamente porque las diferencias son significativas. Entonces, rechazar una hipótesis va a ser sustituirla por otra que sea capaz de explicar esa realidad observada, es la hipótesis alternativa. Supongamos que usted dice rendimiento del proceso del 90%, mu 90. Usted realiza una serie de pruebas y el rendimiento muestral resultó 75, porcentualmente hablando, de 90 y 75. Yo no sé, este es el rendimiento promedio. Este 75, claro que es menor que 90. ¿Por cuánto? Por 15 puntos. ¿Será tanto? La información muestral parece ser a favor de la hipótesis alternativa, porque en este momento la hipótesis alternativa, al haber resultado muestralmente menor que 90, da indicios de que la hipótesis alternativa es que la media sea menor que 90. Lo que no sabemos, porque habrá que calcularlo y compararlo, es si este 75 se mete a la zona crítica o no, o queda siempre en la zona de aceptación, que es lo que ya vamos a ver cómo. Entonces, una cosa en la que hay que hacer hincapié es la siguiente. Fíjense en esto, ahí van a subrayar eso. Nunca, pero así nunca, usted va a poder afirmar de entrada, sin comprobación, sin tener control pleno de la totalidad de lo que usted está afirmando, que la hipótesis que usted está diciendo sea verdadera o falsa. ¿Qué significa esto? Que cuando yo planteo que el promedio es 90, eso es lo que yo supongo. Y lo supongo porque eso ha sido lo histórico. Pero que eso que ha sido lo histórico sea verdadero o falso actualmente, yo no lo puedo afirmar, al menos que tenga control de la totalidad. Porque si voy a muestrear, ese muestreo lo que me va a hacer es validarme, aceptando o rechazando que el promedio sea 90, nada más. Pero que sea cierta o falsa, eso no. Entonces, dice, una hipótesis, usted no puede afirmar que sea verdadera o falsa, ya que para ello debería tener observaciones de toda la población para decir, mire, esto es totalmente verdadero o esto es totalmente falso. Por lo tanto, cuando yo realice un contraste y deba tomar en función de ese contraste una decisión, aceptar o rechazar una hipótesis, siempre va a existir alguna probabilidad de equivocarme. Y así es, ¿verdad? Cuando uno acepta o rechaza una hipótesis, siempre está por ahí, y eso es lo que quiero que observemos, una posibilidad de que cometamos un error, de que nos equivoquemos. Y esto es los dos tipos de errores que ya habíamos explicado. Cualquier contraste va a tener dos tipos de errores. El error tipo 1, llamado error alfa, y este va a tener lugar cuando usted rechace la hipótesis nula que sea cierta. El error tipo 2, que va a ser un error beta, que va a ocurrir si usted acepta aquello que es falso. Claro, rechazar algo que es cierto
es equivocación. Y aceptar algo que es falso es equivocación. Y esta tablita que está acá, junto con estos agregados que le he colocado, le resume todo. Estos agregados al final también están planteados. Bueno, yo tengo valores de verdad de una hipótesis nula, su veracidad o su falsedad, su no veracidad. La hipótesis nula o es cierta o es falsa. Yo no sé si es cierto o es falsa, pero o es una cosa o la otra. También yo no sé si voy a aceptar o rechazar la hipótesis. Sé que o la acepto o la rechazo. ¿Qué pasa si yo acepto? Vean la primera fila, HO, siendo HO cierta. Pues aquí no hay error, es una decisión correctísima. Aceptar una hipótesis que sea cierta. Si yo rechazo hacia abajo HO, siendo HO cierta, rechazar algo que sea cierto, ese sí es un error. Y es el error tipo 1, que se va a simbolizar por alfa. Y lo que es no hay error o decisión correcta, aceptar algo que sea cierto es 1 menos alfa. Pues este alfa que está acá, a ese alfa que está ahí se le llama nivel de significación alfa. Es la probabilidad de que ocurra el error tipo 1 y ese nivel de significación del contraste es una probabilidad condicional que ustedes vieron en estadística. Es la probabilidad de rechazar HO dado que esta línea vertical es el condicional, rechazar hipótesis nula dada que la hipótesis nula es cierta. O sea, rechazo siendo HO cierto, error tipo 1, nivel de significación alfa. El complemento es 1 menos alfa y esa es el nivel de confianza. 1 menos alfa se llama nivel de confianza. Y es otra condicional, probabilidad de que yo acepte la hipótesis nula dado que esa hipótesis nula sea cierta. Ese nivel de confianza decimalmente es 1 menos alfa, porcentualmente 100 menos alfa. ¿Qué valores son los que usualmente trabaja alfa? Usualmente son 2, 1% y 5%, pero ese es usualmente. Yo puedo trabajar con un alfa del 3, del 7, del 8 o del 10, o más a veces 12, 15, pero 1 y 5 son los más usuales. Quiere decir que si el alfa vale 5%, el nivel de significación vale 5%, 1 menos alfa, que es el nivel de confianza, porcentualmente sería el 95%. Si alfa vale 95%, 1 menos alfa es del 95%, porque sería 100% menos 5%. Ok. Vámonos ahora al lado derecho. ¿Cuándo cometo error tipo 2? Cuando acepto la hipótesis nula, dada que esa hipótesis nula es falsa. Ese es un error. No cometería error si rechazo la hipótesis nula sabiendo que esa hipótesis nula es falsa. Pues bien, el error tipo 2 se simboliza por beta. Y esa beta que es error tipo 2, probabilidad de aceptar HO dado que HO es falsa, tiene su complemento y se llama 1 menos beta. Pues a 1 menos beta se le llama la potencia de la prueba o la potencia del contraste. Supongamos que beta sea del 10%. La potencia de la prueba sería 90%. Y justamente esto de potencia de la prueba es una temática muy importante en procesos de control de calidad. Normalmente nosotros vamos a fijar alfa. Fijado el valor de alfa, tendremos la posibilidad de encontrar el valor de beta. El beta no se fija de antemano, depende del valor alfa, está en mucha relación. Y una de las ideas es, en los procesos de calidad, para distintos niveles alfa, ir calculando la potencia del contraste o de la prueba. Y esas potencias del contraste o prueba forman lo que se llaman las curvas características de operación, que son las curvas que uno va a usar en un control de calidad cuando en un momento dado tenga que manipular alfa, que es el error tipo 1, que es la significancia o la probabilidad que yo de antemano acepto.
Ese alfa, vuelvo a insistir, uno lo fija de antemano. En resumidas cuentas, ¿qué es el alfa? Es con lo que usted de antemano sabe que cuando ya establezca conclusiones, se puede equivocar. Es así de sencillo. Si yo digo mi alfa es del 5%, bueno, si mi alfa es del 5%, quiere decir que de 100 veces que yo esté operando, me equivoco en 5, no me equivoco en 95. Es muy bueno, por cierto. Ok. La potencia de la prueba o del contraste. Bueno. Colocaba un ejemplo en la clase pasada y con eso vamos a ir ya viendo porque quiero que veamos un ejemplo. A medida que un error disminuye, a medida que yo quiero hacer más pequeño alfa, beta va a aumentar. Si yo aumento alfa, beta va a disminuir. Un ejemplo clásico de esto es cuando hay un acusado de un delito y va ante el juez. El juez, por regla, va a decir, mire, este acusado, yo lo considero no culpable, es decir, inocente, a menos que las pruebas que me presenten sustenten que cometió el delito. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? Que el acusado es inocente, que es la presunción de inocencia, que se habla en la legislación de cualquier país, presunción de inocencia. Todo culpable es inocente, al menos que se compruebe lo contrario. Y por lo tanto, la hipótesis alternativa es que no sea inocente, que es culpable. Al final, un juez tiene que decidir, ver las pruebas, sustentarlas y dependiendo de las pruebas da un veredicto. Y el veredicto es absolutorio o condenatorio. Si el juez condena a alguien es porque encontró pruebas que efectivamente implicaban que esa persona había delinquido, había cometido delito. Y si lo declaró inocente, que significa que las pruebas no fueron tan sustanciosas como para decir, mire, usted fue el que cometió el delito. Hay algunos indicios, pero no lo puede probar totalmente. Entonces, lo declara inocente. Claro, aquí vienen las dos decisiones. Que usted declare inocente, siendo inocente el primero, o que declare culpable y era inocente, en verdad. O, aquí lo vemos, ¿verdad? Si usted rechaza la hipótesis nula, ¿qué es lo que está diciendo cuando rechazo que el señor es inocente? Pues lo estoy declarando culpable. Y entonces, si usted acepta la hipótesis nula, lo declara inocente. Entonces, ¿cuándo se va a cometer un error tipo 1? Cuando usted declare culpable a alguien que es inocente. ¿Y cuándo se va a cometer error tipo 2? Si declara inocente a alguien que sea culpable. Pero de estos dos errores, el más fuerte, por lo menos moralmente, es el tipo 1. Porque imagínese, declarar culpable a alguien que sea inocente, lo mete a la cárcel por 15, 20 años, es algo moralmente no correcto, inaceptable. Que el otro es error, sí, pero no cae sobre el concepto de haber tenido en la cárcel a alguien que es inocente. Ok, hay una lista de 5 pasos que explico brevemente y que lo voy a mostrar con un ejemplo. Primer paso, establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Primer paso se llama planteamiento de hipótesis. Segundo paso, establecer qué nivel de significación voy a trabajar. Alfa entonces lo fijo en 5, en 1%, en 10%. Tercer paso, calculo un estadístico de prueba que dependiendo del problema, si es una media, si es una proporción, etcétera, voy a utilizar. Este es un estadístico que me permita aceptar o comparar con el valor crítico el valor de la muestra. Cuarto, tomo una decisión, ya lo voy a ver, y esa decisión es en qué zona queda el estadístico de prueba en comparación con el estadístico crítico. Y finalmente, conclusión, acepto o rechazo la hipótesis diciendo hay o no hay diferencias. Ok, el ejemplo que vamos a ver es el siguiente. Sea X una distribución normal con parámetros mu y sigma. Probablemente con mu y sigma en principio desconocido, no los conozco. Sobre la media,
vamos a plantear el siguiente contraste. Vino alguien y dijo, mire, la hipótesis nula es mu igual 90 y alternativa con la derecha, mayor que 90. Viene, usted procesa la información, toma datos y en base a esa información va a ver si va a usar la T de student, T, esta es la fórmula, la curva normal Z o la chi cuadrado o alguna otra variable T como una aproximación. Pues bien, eso es lo que se hace. Y en un momento dado comparamos y ahí obtenemos resultados. Por lo tanto, entonces, el problema que vamos a hacer lo vamos a armar con estos datos para que lo vean. Y vamos a tomar, si quieren, el enunciado del problema es así. Si quieren, cópienlo porque no está tan así planteado, pero se los tengo que dar en base a ese ejemplo, porque aquí está el problema, que la respuesta y todo lo que vamos a hacer. Solo que lo copian si quieren, no está así, aunque sí está así, pero es muy resumido. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos hacer un ensayo de una media. Esto es lo primero. Históricamente esa media es de 90. Ustedes lo iré escribiendo en la pizarra y lo vamos a ir planteando. Entonces, voy a escribir esto que les estoy diciendo en pizarra. Debo de presentar y muestro la pizarra para que la trabajemos. Tenemos 20 minutos, 14 minutos, más que suficiente para lo que vamos a hacer. ¿Hay alguien que se haya incorporado? No, ¿verdad? Todos estaban presentes. Muy bien. O alguien que no esté inscrito adicional para tomarle nota, pues lo hago en este momento. Ok. Quiero que se vea la pizarra. Y ok. No sé si ya se ve. ¿Me dicen? ¿Todavía no? No, no está presentando, No. no salió como que si no está presentando No nada. está presentando nada. ¿Ahora sí? ¿O todavía No, sigo como estaba presentando? anteriormente. ¿Sigo presentando? Todavía no. No, no he Creo dejado- que le dio dejar de presentar, entonces tendría que volver a poner Se va a presentar en la pizarra. Vamos a ver. No, aquí tendría ya que estar. Verifiquen si está. No, ahorita tendrían que estar viendo la pantalla. ¿La ven? No. No, todavía no. No, ingeniero. No, solo usted. Va, entonces espéreme. Voy a regresar a la presentación y vuelvo porque no me hizo caso la maquinita esta. Entonces, ahí está. Primero le había dado compartir. Debo de compartir. Ahora está presentando. Me dice, no, entonces todavía no le he soltado. Espérenme. Dejar de presentar. Es que si no se ve muy en pequeño el resultado, ¿verdad? ¿No se ve todavía? No, ingeniero. No, todavía no. Va, ok, ahora sí, ¿verdad? ¿No todavía? No, nada. Va, Usted se entonces, refiere si vemos la pizarra que está detrás de usted. correcto, esto, chicos. La Sí, pizarra, eso sí se está Ah, viendo. sí. esa es ahí voy a trabajar. Sí, sí, eso hace rato se está viendo. Ok. Bueno, el problema que vamos a trabajar es el siguiente, fíjense. Vamos a tener
una hipótesis nula, que es probar que la media es de 90 unidades, contra una hipótesis alternativa que es la media mayor que 90. Para establecer esto, normalmente se puede hacer de dos formas. O se les dice qué tipo de ensayo es, o cuando ya se obtienen los resultados de la muestra le generó un promedio que pueda hacer que ande por arriba de ese valor. En este caso, el promedio es 98, el desvío típico es de 221 y se tomó una muestra de tamaño 20. Entonces, muestra de tamaño 20, promedio de 98 unidades y desviación estándar, dice el modelo de 221, me parece. Sí, está 221. Bien. Vamos a ahondar en esto en la próxima clase, pero lo que quiero que observen es lo siguiente. Bien, primero... Inge, perdón, tal vez podría subir un poquito más la computadora para que se viera un poquito más arriba la pizarra. Ahí. ¿Ahora? Un poquito más abajo, un poquitito más abajo, pero poquitito. Ahí está bien. Ahí. Bien. Gracias. Entonces, se ha tomado una muestra de 20 datos, me generó una media de 98 con un desvío estándar de 221. Vean que acá el dato de 98 obtenido, y si no nos han dicho nada sobre la hipótesis alternativa, esto nos daría una pista. Quiere decir que el resultado anduvo arriba del 98. Yo, por lógica consecuencia, diría el 98 es más que 90. Voy a hacer un ensayo de cola derecha, mayor de 90. Ok. Pero quiero que observen esto, el tamaño, 20. Hay una regla práctica a nivel de estadística y es que si n es menor que 30, es pequeña muestra. Y las pequeñas muestras se trabajan con t-student. Las pequeñas muestras, 15, 18, 10, 12, etc. Si es mayor que 30, se trabajan con curva Z. Distribución normal, cuando sean mayores que 30. Entonces, en este caso, este valor 20 da todas la ley de ser una t-student. Ok, la t-student, ¿cuál es el estadístico de trabajo? Pues sería el promedio menos la medida menos la media sobre el desvío típico entre la raíz de n. Esa es la fórmula. Pues bien, este es el primer paso que se llama planteamiento de hipótesis. Segundo paso, fijar el valor de alfa. Normalmente, al menos que le digan lo contrario, usted fija alfa en 5%. Tercer paso es hallar el estadístico de prueba. Y ese estadístico de prueba se va a llamar T observado, así. Entonces sería el promedio de 98 menos la media observada de 90 sobre estándar desvío, desviación estándar muestral 221 entre raíz de 20. Bueno, esto hacemos el cálculo de una sola vez con su maquinita.
y le da redondeado a dos cifras. 16 puntos dice 18.8. 16.19, ¿verdad? 18.8, 16.19. Cuarto paso. Ya usted tiene el estadístico de prueba. Ese lo va a comparar con el estadístico crítico. Y este valor crítico del estadístico para distribuciones de Student se trabaja con T alfa nu, siendo alfa el 5% y nu se llaman grados de libertad. Esta letra es la letra griega nu, especie de V invertida, nu, y esos grados de libertad es n-1. A 20 le quita 1, le queda que nu es de 19. Con esto viene usted y va a hallar el T alfa nu, o sea, el T 5% 19. ¿Dónde lo haya? En las tablas que les mostraba. Acá va a tener el alfa y aquí tiene el nu. Usted va a buscar 19 y 0.05. Ahí va a obtener un número. Ese dato crítico que vamos a tener acá en la tabla TED-Student, ¿verdad? Se buscaría los grados de libertad 20 menos 1. Y con un nivel alfa del 5%. Eso sucede que aparece con valor 1.73. O sea, usted tiene ya que el T crítico es de 1.73. Ok. Primer paso, plantear hipótesis. Segundo, fijar alfa. Tercero, estadística de prueba. Cuarto, valor crítico del estadístico. Eso le va a permitir establecer una decisión y esa decisión es la siguiente. ¿Qué cola es? Cola derecha. Entonces, la cola derecha de la TED-Student es esta. Aquí tiene el nivel de significación del 5%. Y toda esta zona 1 menos alfa es la zona de aceptación, de hipótesis. Esta es la zona de rechazo. Y este dato que está acá es el T crítico de 1.73. Pero ¿qué ha sucedido? El T observado de 16.19, por supuesto aquí estaría el 0 si quiere, ¿verdad? El T de valor 0. El T crítico 1.73 apenas. Y vean el valor observado 16.19. Estaría ya hacia el extremo derecho por allá. Estaría el T observado cuyo valor es 16.19. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué zona ha caído mi T observado? Ha caído no en la zona de aceptación, sino que en la zona sombreada o zona crítica. Entonces, ¿qué decisión tomo? Ya hay el valor crítico, ¿qué decisión tomo? La decisión, ¿cuál sería? Te diría, ¿cómo? El T crítico es mayor que T alfa, a la derecha, ¿verdad? Esto implica que ha caído en una zona no de aceptación, sino que usted va a rechazar
la hipótesis nula. ¿Y qué concluye? Que al nivel de significación del 5%, las diferencias entre 98 y 90, que apenas son 8 puntos, pero son tales que hacen que usted rechace que el promedio sea 90. Si usted rechaza que el promedio 90, indirectamente, ¿qué está aceptando? La alternativa, que el promedio es mayor que 90. Entonces, la conclusión dice que al nivel alfa del 5%, las diferencias observadas son significativas. Son significativas. Las diferencias son significativas. Y si las diferencias son significativas, por lo tanto, hay evidencias de que la media es mayor de 90 puntos. Hay evidencias de que esa media supera los 90 puntos. Claro, ya sabíamos que el 98 es mayor que 90, pero podría haber sido que ese observado cayera en la zona de aceptación. Entonces, a pesar de que habían diferencias, no serían significativas. Aquí no, aquí estamos comprobando que al caer en la zona crítica, estoy en la disponibilidad de rechazar H sub 0, teniendo evidencia a favor de H sub 1, con la que esos 8 puntos son significativos. Y eso es lo que estoy diciendo acá, que al nivel alfa del 5%, las diferencias observadas son significativas. Por lo tanto, 3 puntos, hay evidencia de que se cumple que el promedio es mayor de 90 puntos. ¿Ok? Ese es un ejemplo de un ensayo unilateral derecho. Lo podríamos hacer un ensayo unilateral izquierdo o bilateral, no pasa nada. Digo, es similar el proceso. Siempre esos 5 pasos: planteamiento de hipótesis, fijación de alfa, estadístico de prueba, estadístico de contraste, decisión. Y ahí la conclusión, y con eso, decisión, conclusión, con eso determino. Ok, les invitaría a que leyeran el material de trabajo que va desde las páginas que siguen a estos ejemplos. En concreto, el material me gustaría que leyesen, bueno, que terminasen de leer el ejemplo 1.2 y 1.3, que están en las páginas 4 y 5. Y luego, en la misma página 5, dice 1.3, contrastes de hipótesis clásicos, y ahí comienza. Contraste de una media, y ahí va, hasta llegar al final. Entonces, terminar de leer la página 4 o 5 para continuar con los contrastes de hipótesis clásicos. La otra semana vamos a ir un poquitín más puntualmente, o sea, el contraste con su ejemplo, contraste con su ejemplo en los 2 días, tratando de avanzar en estas temáticas. Así que leamos esos ejemplos, son los mismos los que vamos a resolver en clase, pero quiero que aprendan a usar tablas y a tomar decisiones, ¿ok? Bien, preguntas para finalizar, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta? Yo, mire, tengo una pregunta. En el paso 2, en el fijar el alfa, o sea, el ejercicio nos lo va a decir o nosotros podemos elegir como cualquiera de los que no. No, le va a decir, no, el ejercicio lo dice, hacer el contraste al nivel tal. Normalmente el 5. Si no se dice nada, es el 5. Cuando se quiere decir otro, le van a decir alfa del 10, pero normalmente se le dice. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Bueno, feliz tarde. Nos veremos la próxima sesión, que es el día lunes de la otra semana. Estar pendientes el día de mañana de lo que voy a escribir sobre la tarea. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, feliz tarde. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.
Muy bien, hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Nos veremos, se cuidan, chicos. Dejo de grabar y hemos terminado la sesión.